Aleluya, gloria a Dios. Estamos de fiesta con Jesús, amén. Le damos las gracias a Él por su presencia y al Espíritu Santo. Hermanos, siempre tenemos que estar muy conscientes, de verdad, muy conscientes, que aunque no lo veamos con nuestros ojos, Él está aquí. Porque Él lo ha prometido y Él es fiel para cumplir su promesa. Dice que Él no es hombre para mentirnos. Así que tenemos que estar muy, muy conscientes, porque cuando uno está consciente que verdaderamente Jesús está aquí, el Espíritu Santo está aquí, hay algo, ¿no?, que se mueve en nuestras vidas. Hay algo diferente. ¿Qué te parece si fuéramos a la presencia del Rey, de aquí de España? ¿Cómo iría uno? Voy a la presencia del Rey, ¿verdad? Se le daría importancia, ¿no? No íbamos a entrar por allí corriendo para allá. No, se le tendría que... Hombre, voy a la presencia del Rey. Por cuanto más cuando venimos a la casa de Dios. Saber que nuestro Padre Celestial está aquí con nosotros. Bueno, vamos a compartir en esta tarde la palabra del Señor. Y lo vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, el tema que le he puesto en este día, este mensaje es: obedecer lo que Dios dice da sus frutos. Amén. Obedecer lo que Dios nos dice da sus frutos. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso, vamos a leer del 9. Y dice así la palabra del Señor. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te se restaurará y serás limpio. Eso fue lo que le dijo el profeta. ¿Era bueno lo que le dijo? Porque Eliseo venía buscando una respuesta. ¿Era bueno lo que le estaba diciendo el profeta? Pero ¿qué pasó con Eliseo? Dice, ¿qué pasó con Naamán? Dice que Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y me sanará de la lepra. Qué cosa, ¿verdad? Lo que le dijo Eliseo y la respuesta de Naamán. Porque no le dijo nada malo, pero había un problema que verdaderamente era lo que le estaba haciendo a Eliseo, hacer lo que estaba haciendo y responder como él respondió. ¿Quién era Naamán? Dice que Naamán era general del ejército sirio. Su nombre significa amistad. Era un gran hombre, rico, poderoso, tenía buen testimonio, con autoridad, favorito del rey. Era un gran hombre. Era todo lo que un hombre puede desear, por decirlo de alguna manera, en esta tierra, porque lo tenía todo. Pero sabe que este hombre tenía una cosa. Dice la palabra del Señor que era leproso. El más vil de sus criados de Siria no habrían cambiado su piel por la de este hombre. Y lo tenía todo, Increíble. Era una enfermedad incurable. Y nadie podía ayudarle. Mira, estamos hablando de una persona que lo tenía todo. Y si lo tenía todo, también tenía riqueza. Seguro que este hombre podía ir a varios médicos, a varios sitios de aquellos tiempos pidiendo que lo sanaran.
porque económicamente no era lo que verdaderamente él necesitaba. Tenía también el dinero, pero sin embargo la lepra era algo que iba a terminar completamente con todo lo que él tenía. A veces nosotros pensamos que las personas que tienen mucho no tienen ningún problema y que todo lo pueden solucionar. Pues, queridos hermanos, no. Las personas que tienen a veces mucho dinero y muchas cosas, que no les faltan nada, resulta que también tienen sus peros, como este hombre. Porque todos tenemos un pero, tanto el rico como el pobre, ¿sí o no? Todos tenemos un pero. A veces puede ser las luchas, los problemas, las circunstancias que se presentan en esta vida. Todos tenemos un pero. Y a veces hay enemigos que no podemos vencerlos de ninguna de las maneras, por mucho empeño que nosotros le ponemos. No lo podemos. Este hombre no podía de ninguna manera. ¿Cuántos enemigos había vencido este hombre? ¿Cuántas batallas había ganado este hombre? Era un hombre guerrero que sabía luchar. Y sin embargo, delante de este problema se veía impotente. No podía hacer absolutamente nada. Yo me imagino que cada vez que él se mirara ese cuerpo, diría, ¿cómo voy a arreglar yo esto? Esto me va a llevar a la muerte. No puedo solucionarlo. Impotente. Verdaderamente se veía sin salida. Pero dice la palabra del Señor que había una joven de Israel que fue llevada cautiva a Siria y allí ella, la que la compró la mujer de Naamán. Entonces estaba allí como esclava. Y esta chica dice que le habló a la mujer y le dijo, si rogara mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hermanos, esta joven fue valiente. A veces, cuando nosotros queremos hablar del Señor, nos da un poquito, nos encogemos, pero ella fue valiente. Porque tenemos que pensar una cosa, ella estaba en un país que no era su país, con una cultura que no era la cultura de ella. Allí tenían otros dioses que no era el Dios de Israel que ella tenía. Y a pesar de todo, ella no se cayó cuando vio el problema de este hombre, sino que se lo dijo a su señora. Mira, hay un profeta que lo puede sanar. La respuesta que él está buscando la puede encontrar en Israel. Y cogió esta joven y animó a la mujer de Naamán. Y empezó a hablarle. De tal manera que dice que la mujer habló a su marido. Y mira por dónde él también fue animado. Empezó a encontrar una palabra de esperanza. Empezó a encontrar alguna salida para su problema. Y él se lo dijo al rey. Y el rey también lo vio bien porque lo amaba, porque sabía que era un buen general, porque sabía que era apreciado por todos. Y el rey dice, bueno, estoy dispuesto. Mira, te voy a enviar, voy a escribir una carta al rey de Israel y voy a decirle, bueno, que te atienda y voy a mandar contigo también regalos. El rey hizo también lo que estaba de su parte. Y este hombre, Naamán, decidió de irse. Y cuando ya iba por el camino, cuando llegó delante de la presencia del rey, llevándole las cartas, llevándole los regalos, el rey, la reacción que tuvo el rey fue así muy negativa, muy nervioso, porque él dijo, ¿pero acaso soy yo para sanar? ¿Soy yo Dios para quitar la vida o poner la vida?
Entonces el rey, ¿sabes cómo se tomó esto? Se lo tomó como que era algo que estaban haciendo como una trama para volver a hacer guerra, para volver a hacer algo. Y el rey se vistió de cilicio, se puso mal. Y entonces el profeta Eliseo se enteró de lo que estaba ocurriendo. Y dice en el verso 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, se enteró que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hermano, en verdad, la joven, cuando la habló a la mujer de Naamán, le habló del profeta, no le habló del rey. Entonces nos damos cuenta que lo primero que hizo no estaba yendo en realidad donde tenía que ir. Y aquí le dijo Eliseo, venga ahora a mí. Venga ahora a mí. Y sabrán que hay profeta en Israel. Hermanos, estamos aquí. Dios nos ha puesto en esta iglesia. Dios nos ha puesto en este lugar. Y cada uno, somos esa piedrecita, que estamos aquí para que esto se levante, para que esto florezca, para que muchas vidas conozcan al Señor. Y qué bueno si la iglesia de San Lucas también puede decir, vengan aquí y verán que hay profeta. ¡Aleluya! Profeta de Dios. Llevar ese mensaje tan directo, tan claro y tan firme. Tan firme. Qué bueno, ¿verdad? Que las vidas vengan aquí y que puedan encontrar aquí algo diferente, algo que no hay en otro sitio. Que puedan sentir la presencia de Dios, que puedan sentir la gracia de Dios, que puedan sentir la gloria de Dios. Pero hermanos, para que eso ocurra también es muy importante que nosotros hablemos como lo hizo esta joven. ¿Amén? Es muy importante que eso sea así. Ahora, en verdad, él tenía que tomar una decisión y decidió ir a la casa de Eliseo. Y cuando estaba en la puerta, él se quedó allí pensando, pero mira, Naamán tenía un problema, que él era muy consciente de la posición que tenía. Cuando llegó allí, se puso a la puerta, aquí estoy. He venido de un sitio muy lejano. He traído regalos, he traído todo. Llegó con su carro, con sus caballos, con todos los siervos que lo seguían. Allí, vamos. Y él estaba esperando que saliera Eliseo y que lo recibiera con un enojo como él se merecía, ¿sí o no? Hombre, era un hombre importante. Y estaba esperando que saliera Eliseo y que lo recibiera con esos honores y con esas cosas. ¿Pero qué pasó? Dice que entonces Eliseo le mandó un mensajero diciéndole, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mira, aunque este hombre no era de Israel, pero Dios en su misericordia le dio la fórmula para ser sano. Amén. Le contestó, le dio la fórmula para ser sano. Y era un método muy sencillo. Solamente tenía que ir, ¿a dónde? ¿Al Jordán? Y 7 veces. Solamente tenía que hacer eso. Le dijo dónde tenía que ir, le dijo las veces que tenía que hundirse y le dijo el río donde tenía que hacerlo. Qué cosa más sencilla, ¿verdad?
¿Qué os parece? ¿Parece que complicado? No es complicado, porque Dios no es complicado, es muy sencillo. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Que a veces lo complicamos nosotros las cosas. Nosotros sí que somos complicados. ¿Saben la reacción de este hombre cuando se enteró? Dice que se enojó. ¿Qué cosa? Se enojó. ¡Qué humillación! Vaya trato que he recibido aquí en Israel, aquí, del profeta. Ahí, cuando empezó el trato de Dios en su vida, en la vida, en el verso 11, mira lo que él pensaba. Yo decía, para mí, ¿para quién? Para él. Saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y me sanará de la lepra. Pero eso se lo había dicho Dios, hermanos, que iba a hacerlo así. No, eso era lo que él decía, lo que él pensaba, lo que a él le parecía. ¿Sabe que en el Oriente había una costumbre que dice que cuando una persona santa tocaba a otra persona, que entonces se restauraba, quedaba sana? Y eso yo lo había visto y él pensaba que tenía que ser exactamente como lo que él había visto o había escuchado. Pero Dios le había dicho otra cosa. A ver, Naamán, ¿por qué te complicas la vida si Dios te ha dicho otra cosa? ¿Sí o no? Que nos gusta complicarnos la vida. Dios le dijo algo muy sencillo. No. A mí me parece que es que lo tenía que hacer así. Pero no se conformó con eso. Siguió adelante y dice, los ríos de Damasco son mejores que todas las aguas de Israel. Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hermanos, es verdad, los ríos de Damasco puede ser que fueran más bonitos, más grandes, pero el Señor no le había dicho que se bañara en el río de Damasco. Quizás si se hubiera bañado en ese río, a lo mejor hubiera salido limpio, pero la lepra no se lo hubiera curado. ¿Por qué? Porque el Señor no le estaba diciendo en los ríos de Damasco, no Naamán, es el Jordán. Lo quería llevar donde él quería y donde él le había dicho, pero nos damos cuenta que le estaba costando a Naamán entender lo que Dios le había dicho. Yo no me voy a bañar en el río Jordán. Era muy pequeño, el agua está muy sucia. Era algo muy simple para este hombre. Un hombre que estaba acostumbrado a que toda la gente lo admirara, a que toda la gente estuviera. Un hombre que estaba acostumbrado a la guerra. Ahora, yo, porque me meta en ese río que no me gusta, ¿voy a quedar sano? A ver, Señor, no sé, pero yo creo que te estás equivocando. ¿Cómo me mandan a un río sucio? Si yo estoy enfermo. ¿Por qué no me manda al río de Damasco? Que son limpios. ¡Ay, cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo! Porque no entendemos cómo Dios nos habla, no entendemos las cosas y entonces nosotros queremos poner nuestros argumentos. Y cuando comenzamos a hacer eso, entonces empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Naamán, que te he dicho que te metas en el río Jordán 7 veces y serás limpio.
Sencillo, muy sencillo. No, pero yo tengo que darle la vuelta y la vuelta y la vuelta. A ver cuántas vueltas le puedo dar. Este hombre tenía que aprender que Dios era el Dios de Israel, no de Damasco. Y por lo tanto tenía que ser sanado, no en un río de Damasco, sino en el Jordán. Amén. Eso era lo que le dijo. Y eso era lo que tenía que hacer. Era la orden dada por Dios, por medio del profeta. Y él tenía que saber que si quería ser sanado, él tenía que hacer lo que el Señor le había dicho. Amén. Qué bueno es cuando la obediencia es lo que más le agrada a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces los podemos perder bendiciones y cosas que Dios nos quiere dar? Porque nosotros empezamos como nada más a darle huertas a la hoja, y nos cuesta obedecer porque nos cuesta entender o no entendemos. Y queremos entenderlo todo para hacerlo, pero no. El Señor dice, hazlo y después lo verás. La obediencia es lo más importante, hermanos. Lo entendamos o no lo entendamos, cuando obedecemos la palabra de Dios, esa va a dar su fruto. ¿Amén? Esa va a dar su fruto. Mira, Adán y Eva, por no obedecer la palabra de Dios, dio su fruto. Y fue un fruto negativo. Pero hermanos, cuando se obedece la palabra de Dios, eso da frutos positivos para la gloria de Dios, para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestra iglesia. Porque cuando se obedece la palabra de Dios trae vida, trae restauración, trae sanidad. Eso es lo que nos pide el Señor. El Señor nos da todas las cosas. Ahora, Él nos pide que lo obedezcamos que obedezcamos su palabra y que tengamos fe en Él, que confiemos en Él. ¿Amén? Es así. A veces nos cuesta caminar porque no vemos el camino que nosotros tenemos aquí. Pero tenemos que caminar creyendo en lo que Dios nos ha dicho. Aunque no veamos el camino. Pero sabemos que si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Y Él va a hacer lo que verdaderamente quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Lo tenemos que dejar. Que Él trabaje en nuestras vidas. Y tenemos que saber que todo lo que recibimos de Él es por su gracia, por su misericordia, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Seguir los consejos de Dios es lo más sabio que podemos hacer. Es así. Este hombre estaba tan enfadado que decidió de irse. ¿Hasta dónde llegó? Me voy. Pero aquí vemos que también alguien también se empezó a hablarle. Y sabes que eran sus criados. Sus criados, cuando se dieron cuenta que ya se iba a ir, que lo iba a dejar todo, entonces sus criados dice que se acercaron a él con mucho tacto, con mucha delicadeza. Y entonces dice que le dijeron, más sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mira cómo le hablan, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, estos criados también tuvieron mucho que ver en la sanidad de este hombre, porque estaban llevándolo para que pensara. Le estaban dando un consejo sabio. Y le estaba diciendo, mira, si te hubiera mandado el profeta a hacer grandes cosas, ¿no lo harías? ¿Estarías dispuesto a hacer grandes cosas? Como diciendo, seguro que estaría dispuesto a hacer grandes cosas.
pero lo que te ha dicho que vayas y te bañes, entonces, ¿por qué no vas y prueba? Así que este hombre al final, aunque le costó, pero decidió de meterse en el Jordán. Sí, lo convencieron, qué bueno. Decidió de meterse en el Jordán. Y él tuvo que descender de su caballo, de su carro, quitarse la ropa y meterse en el Jordán. ¿Te puedes imaginar a este hombre allí metido? Yo a veces lo pienso y me lo imagino. Digo, vaya, que no quería de ninguna de las maneras y ahora estaba allí metido. Pero hermano, era muy importante que él descendiera. Que él descendiera. De todas las posesiones que él tenía, de todo lo que él pensaba, de todo lo que él creía, de todos sus argumentos, que descendiera y que entrara en el Jordán. Dios le estaba enseñando algo muy bonito, pero a él le estaba costando. Y muchas veces somos así, el Señor nos quiere enseñar cosas bonitas, pero a nosotros nos cuesta, hermanos. Nos cuesta porque somos humanos y nos cuesta. Yo me imagino a este hombre ya metido allí en el Jordán, y a lo mejor se metía una vez, salía, se miraba, decía, estoy igual. Naamán, que son 7 veces. Se metía, salía, pero estoy igual, que son 7, solamente llevas 3. ¿Sabe por qué le dio 7 veces? 7 veces significa perseverancia. Porque a veces nosotros también queremos que en un momento el Señor lo haga todo, pero hay que perseverar. 5 veces, ya estoy igual. Esto parece que no funciona. No te ha dicho 5, te ha dicho 7. Recuerda que el profeta te ha dicho 7. 6, 7. No está la lepra. ¿Dónde está? Ya no la veo. Mi carne está limpia. Mi carne es como si fuera la piel de un niño. ¿Dónde está? Ya no la veo. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? ¡Qué diferencia más grande! El nombre de Jordán significa muerte. Ir abajo, ir curso abajo. Amén. Y él tenía que aprender que eran 7 veces lo que el Señor le había dicho por medio del profeta, y eso era lo que en verdad lo iba a sanar. Y a veces nosotros nos da al Señor una palabra y estamos luchando, y a lo mejor luchamos un día, luchamos 2, luchamos 3 y ya nos cansamos. No, hay que perseverar. Amén. Hay que perseverar en la fe. Si Dios te da una palabra, hay que perseverar en la fe. ¿Qué hubiera pasado si este hombre a las 5 veces ya se hubiera desanimado y se hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado? Pero él permaneció. Y este hombre salió completamente diferente. Salió proclamando a gran voz: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Aleluya. Ahora, hermano, después de meterse en el río las 7 veces, después de obedecer lo que el Señor le había dicho, ahora él conocía que verdaderamente en Israel había un Dios verdadero, un Dios poderoso. Ya tenía otra visión, otro concepto de Dios. ¿Por qué? Porque había visto cómo había actuado en su vida. Ahora yo lo comprendo,
que no hay otro Dios. Y hermanos, en verdad, cuando uno se mete en el río de Dios, las cosas se ven de otra manera. Aleluya. El río rompe muchos argumentos, rompe muchos peros, rompe muchos obstáculos en nuestras vidas. Y cuando salimos de ese río, salimos con otros conceptos, con otra visión, con otra manera de ver las cosas y podemos ver la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios la podemos ver. Este hombre, en verdad, cuando entró en el río, entró de una manera, pero cuando salió del río, salió de otra diferente. Era el mismo hombre, se llamaba con el mismo nombre, pero ya su concepto de las cosas de Dios y aún su cuerpo no estaba igual. Cambió. No solamente cambió su cuerpo físicamente, sino que espiritualmente también. Él comprendió muchas cosas que antes no las comprendía. Así que, hermanos, levántate en fe. Métete en el río de Dios y comienza a creer lo que Dios te ha dicho. Comienza a confesar lo que Dios dice en su palabra. Comienza a actuar como Dios te habla en su palabra. Y vamos a darnos cuenta que Dios va a hacer muchas cosas en nuestra vida. Él nos llama a que lo escuchemos a Él, a que nos escuchemos su palabra y a que lo obedezcamos a Él. Amén. Si queremos ver esos frutos maravillosos, es muy importante, hermano. Es muy importante que lo hagamos. ¿Sabe que este hombre marcó una diferencia en la historia? Una diferencia muy importante. Si nos vamos al libro del Evangelio de San Marcos 4:7, algo que dijo Jesús. Dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. En el tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero el único que fue limpiado de la lepra fue él. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Él marcó una diferencia. Hermano, ¿quieres ser diferente? Métete en el río. Métete en el río. La diferencia no la marcamos nosotros, sino Dios en nosotros. Amén. La diferencia no la marcamos nosotros, sino es Dios en nosotros. ¿Y cómo necesitamos que Dios marque esa diferencia en nosotros? ¿Cómo necesitamos que las vidas puedan ver que somos diferentes? ¿Cómo necesitamos que las vidas puedan notar que tenemos algo que ellas no tienen? ¿Cómo necesitamos ser la sal y la tierra y la sal y la luz del mundo? Lo necesitamos. Lo necesitamos. Pero necesitamos también meternos en el río. Amén. Porque cuando entramos, vamos a entrar de una manera, pero vamos a salir de otra. Para la gloria de Dios.